¿Qué tal, familia? Ya estamos aquí, como siempre, con un gusto de poder conocer la palabra de Dios. Y vamos a iniciar ya en el capítulo número 21, después de estar viendo cómo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 20 recibe una andanada de preguntas, ¿verdad? Que realmente cansan, ¿verdad? Que son, a veces yo creo que hasta es un hartazgo, porque quienes les hacían las preguntas eran gente que no quería entender, no quería escuchar, tenían un paradigma que extendían a su alrededor como un escudo para no recibir la verdad. Y esto es algo que ellos no aprovecharon, pero todos los demás escuchas, incluyéndonos a todos nosotros que tenemos esta oportunidad, nos gozamos, ¿verdad?, delante de Dios, porque su palabra es hermosa, y es llena de poder, es llena de sabiduría, y es llena de amor. Es tan llena de amor que es una tristeza que haya gente que no alcance a ver esto. Y una vez que la empezamos a conocer, esta palabra hermosa, llena de no solo de sabiduría, sino otra vez de amor, el no valorarla, el no apreciarla, es algo así como muy tremendo. Y es tremendo para la vida de aquel que no la valora, que no la está tomando en serio, porque eso manifiesta que no estamos teniendo un reconocimiento bien de quién es Dios. No estamos teniendo bien en cuenta qué significa el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando nosotros no manifestamos esto con nuestros hechos, entonces lo único que estamos diciendo es que no tenemos temor de Dios en todos los ámbitos. Y esto puede ser, yo creo que es muy triste para Dios. Yo creo que es muy triste para nuestro Señor Jesús. Pero más triste va a ser para aquel que no quiere escuchar y no quiera reconocer y no quiera poner en práctica lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos ha hablado. Ha entregado su vida a Jesús, y aún así a veces minimizamos todo lo que es Él, minimizamos su majestad, y eso muchas veces nos trae consecuencias, y no porque Él nos castigue, no, sino porque nosotros no queremos escuchar, y eso nos trae consecuencias. En cambio, cuando escuchamos, cuando valoramos, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón con un aprecio muy grande, Él nos bendice y nos bendice y nos bendice, y pueden venir momentos difíciles, pero Él sigue bendiciéndonos. Él no nos suelta de su mano jamás. El problema es para aquel que no tiene el temor de Dios. Pero, ¿qué te parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 21 del Evangelio de Lucas. Amén. Oramos. Padre, aquí estamos, Señor. Estamos contentos, bendito Padre, porque Tú nos has dado la oportunidad de estar nuevamente aquí, Señor. Porque tenemos la oportunidad de escuchar Tu dulce voz. Porque podemos escuchar Tu amor, conocerlo, Señor. Y porque sabemos que todo lo que Tú haces y toda Tu escritura, toda Tu palabra es tan hermosa y tan poderosa, que solamente, bendito Dios, a través de reconocerte verdaderamente quién eres, nosotros podemos ser salvos y podemos ser personas que estamos en paz, con la firme seguridad de que somos dependientes de Ti de manera completa, y que en Ti, Señor, nosotros alcanzamos el éxito solamente a través de Ti, un éxito espiritual. Bendito seas por siempre, Padre hermoso. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, familia, vamos a estar atentos a la palabra de Dios a partir del verso número 1. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios: levantando los ojos, vio a ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Mira, familia, es importante que
como ya viste, vamos a estar hablando de las ofrendas, ¿verdad? Un poco vamos a hablar de ellas. Esto es algo que prepara el pastor para hablar exclusivamente de las ofrendas. No es así, al menos no en este caso. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra y nosotros predicamos capítulo tras capítulo y versículo tras versículo. Y no nos brincamos absolutamente nada de la palabra. Por lo tanto, es nuestro deber estar hablando de todo lo que está escrito. Y aquí está escrito sobre las ofrendas y por tanto vamos a hablar de ellas, porque el Señor quiere que hablemos de ellas. Amén, familia. Ok. Verso 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Había unas urnas en el templo de Jerusalén donde se depositaban ofrendas voluntarias. Esto no era lo que conocemos como el diezmo, sino ofrendas voluntarias. Estas urnas eran grandes y ahí estaban puestas tanto en el lugar donde se reunían los gentiles, las mujeres y los hombres. Es decir, ya sabemos que en el templo del Señor en Jerusalén, ¿sí?, está el lugar santo, el lugar santísimo, y luego siguen los atrios, y dentro de los atrios sigue el lugar donde se reunían los varones, el lugar donde se reunían las mujeres, y después los gentiles, que recordamos bien que en el capítulo anterior hablamos de esto, cómo el Señor Jesús hacía una limpieza del templo, ¿verdad? Y ellos se encontraban donde les correspondía estar a los gentiles. Ahora, en estas urnas depositaban estas ofrendas voluntarias. Estas urnas, les decía, eran grandes. Hagan de cuenta que medían mínimo 1 metro, 1,20 m, ¿sí? Y entonces se acercaba la gente y podía depositar sus monedas, ¿sí? En aquel tiempo recordemos que la moneda que se usaba pues no eran billetes, eran monedas metálicas. Y ahí recordamos el denario, ¿verdad? El denario, recordamos, era el equivalente aproximado a un día de salario. Y las monedas que eran las blancas, sí, que vemos que una mujer viuda y pobre depositó, era aproximadamente en los tiempos de hoy, aquí en México, un equivalente a 3 pesos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, vimos en el capítulo anterior, de los escribas, cómo ellos les gustaba tener una vestimenta, ¿sí?, cara, ¿verdad? Y también veíamos que eran hombres que se paraban así en las esquinas de los mercados y ahí hacían largas oraciones para que todos los vieran qué espirituales eran. Y vimos también que eran defraudadores de las viudas, les esquilmaban todo su dinero. Y aquí vemos que terminando nuestro Señor Jesucristo de hablar de esto de las viudas, Él levanta sus ojos y ve precisamente a una viuda, pero que solo tenía ya, ¿qué?, 3 blancas, que alcanzó a guardar, que no se las, 2 blancas, de tal manera que no pudo, ¿qué?, estos escribas quitárselas. Ella las guardó celosamente para llevarlas ¿a quién? A Dios. ¿A dónde? A las urnas de las ofrendas voluntarias. Y Jesús, que es el Dios Todopoderoso, la vio. Y esto debe haber sido como algo muy refrescante, ¿no? Como cuando tienes mucha sed y abres tu botella de agua y le das unos tragos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Nuestro Señor Jesús ve con alegría esto, al ver a esta mujer que está dando todo lo que tenía, mientras que del otro lado vio ¿a qué? A unos hombres ricos. Y estos hombres ricos
estaban ¿qué? ¿Qué es lo que estaban dando? ¿Recordamos? Vamos al versículo número 1 y ahí vamos a ver también qué es lo que estaba pasando. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí, ¿qué? 2 blancas. Esa mujer pudo haber echado solamente, ¿qué? La mitad. Porque era todo lo que tenía. ¿Para cuánto le alcanzaba, si decimos el día de hoy, a lo mejor para un pan? ¿Ves? Y no de dulce, sino un pan, como se les llama, blanco, ¿verdad? Era todo lo que tenía. Y esto Jesús lo vio. Por eso es que Él empieza a hablar sobre esto y va a dar una ¿qué? Enseñanza. Jesús no perdía el tiempo. Lo vimos en el capítulo anterior que Él hablaba el Evangelio. Y una vez que Él está aprovechando ya todo el día hablando sobre esto, recordemos que aquí ya estaba 2 días de que Él fuera crucificado. Pero Él aprovechaba el tiempo. No lo perdía. Él sabía a qué había venido. Él sabía cuál era su ministerio. Él sabía qué es lo que le había dicho su padre que realizara. Y aquí empieza a dar enseñanza. A dar enseñanza el Señor Jesús. ¿Quién le podía haber dicho a esta mujer algo si ella solo hubiera dado una blanca? Alguien podría decirle, oye, ¿por qué diste la mitad de todo lo que tienes? ¿Alguien podía acusarle? No. Nadie. Para empezar, el hombre no tiene por qué acusarle. Eso le corresponde a Dios. Él es el que ve. A nosotros no nos corresponde ver, fijarnos cuánto da. Pero a Jesús sí le corresponde. Él los vio a los 2. Él se fijó. Él nos enseña que nuestra mano izquierda no debe saber lo que da la derecha. Pero Él sí tiene todo el derecho y lo hace y lo ve y aquí está. Nadie puede ocultar lo que da delante del Señor. Amén. Y entonces estas personas lo que hacían era que daban sus ofrendas, sí, voluntarias, y había quienes pues lo aventaban así, hacían su show, ¿no? Para que se escuchara, no, ese cuate sí dio un buen de monedas, ¿no? Sí, dio mucha lana. Pero ¿qué dice el verso número 3? Vamos a continuar, 3 y 4, dice, y dijo el Señor Jesús, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Era una viuda qué? Pobre. Y Jesús no se equivoca, ella echó más que todos. Verso 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El Señor Jesús dice, ella echó ¿qué? Todo. Pero ¿por qué echó todo esta mujer? Si solo tenía quizás para un pan, ¿por qué echó todo? ¿Para que Dios viera que echaba todo y le enriqueciera abundantemente? No. Ella depositó todo porque ella confiaba en Dios. Por eso depositó todo. Ella esperaba en Dios. Ella no tenía temor. Ella sabía que Dios era su proveedor, que todo lo que ella obtenía era porque Dios se lo daba. Todo lo bueno procede ¿de quién? Del Padre de las luces, que es Dios. Todo procede de lo alto, dice su palabra. Entonces, ella lo sabía. Pero sin embargo fue en amor. ¿A qué? A ofrendar. ¿Por qué?
¿Por qué fue a ofrendar? No era el diezmo, pero ofrendaba. ¿Por qué? Porque ella tenía bien claro que las ofrendas y el mismo diezmo es una ofrenda. Y que lo que Dios le había dado, ella lo ofrecía sin presión. Eran ofrendas ¿qué? Voluntarias. A ella no lo obligaron. Ella no decía, ay, tengo que dar aquí como si fuera el cobro de los impuestos y tengo que dar a fuerzas, me están obligando a que lo dé. No. Ella lo daba porque sabía de manera clara quién la bendecía. Y sabía que con el puro diezmo no se alcanzaba a obtener las cosas necesarias. ¿Para qué? Para el sustento del templo. Esta mujer dio todo lo que tenía. Pero ¿qué pasó con los hombres ricos? ¿Qué fue lo que dieron? Ofrendas del Dios, echaron para las ofrendas de Dios de lo que les ¿qué? Dice que echaron todo lo que les sobraba. No, ni siquiera eso. Ni siquiera ofrendaron todo lo que les sobraba, sino de lo que les sobraba, ofrendaron. Y entonces el Señor Jesús, que todo lo ve, dice, qué tremendo es esto, ¿no? Y da una enseñanza a sus discípulos y a todos los que le estaban escuchando y le seguían. Los diezmos nunca han sido una imposición desde el Antiguo Testamento, No. Los diezmos han sido voluntarios. Cuando Abraham, recordamos, venció a los 4 reinos, a los 4 reyes, entonces él obtuvo ¿qué? Mucha riqueza. ¿Y qué hizo? Dios le pidió ofrenda, le pidió diezmo. ¿Qué hizo él? Voluntariamente dijo, oh, ¿esto me lo dio quién? Dios. Yo no le gané a 4 reyes. El Señor es quien los venció. Él es quien me dio la victoria y me dio esta riqueza. Así que mi Señor, yo te ofrezco esto. ¿Y a quién se lo dio? ¿Se acuerdan? A Melquisedec, que representaba ¿a quién? Al sumo sacerdote. ¿Que representaba a quién? A Jesús mismo, que es el sumo sacerdote. Y así, familia, eso es lo que siempre Dios quería. Que el diezmo no lo resintieran como una imposición, sino que ellos lo dieran de tal forma que reconocieran que todo se los había dado Dios y que dependían de Él. Si yo te doy más, tú me vas a dar más. ¿Qué hacía Jacob? Señor, de todo lo que me des te voy a dar el diezmo. ¿Y le pichicateaba el diezmo? No, de todo lo que daba al Señor, él se lo daba y sabía que Dios le iba a dar más. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Dios fue fiel, él fue fiel y recibió bendición. Ahora, nosotros no damos ¿para qué? Para que Dios nos dé y nos enriquezca. De ninguna manera, porque nos estaríamos equivocando. Damos porque sabemos, sí, que la obra de Dios está vigente y que es necesario estar ¿qué? Apoyando la obra de Dios. Dice Vernon McGee, es un comentarista, él dice, debemos de entender que dar el diezmo es lo mínimo que debemos dar, que es necesario aportar ofrendas
Porque entonces nosotros estamos demostrando que de lo mucho que nos da Dios, nosotros solo damos un poco. Pero estamos mostrándole a Dios que sabemos quién es el que nos provee y de quién dependemos. Ahora, en 2 de Samuel 24, no vamos para allá. Ahí David nos muestra una cosa. Él iba a hacer unos sacrificios para Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento eso se daba, ¿verdad? Para honrar a Dios. Y le dijeron, ok, yo te los doy. Y él dijo, no, yo no voy a ofrendar a Dios algo que no me cueste. Y entonces compró y le ofrendó a Dios. Ahora, ¿qué dice 2 de Corintios? Nueve, 5 al 8. Bueno, primero, 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? No. Primero, 8, del 1 al 9. Dice, asimismo, hermanos. ¿Está hablando aquí quién? Pablo. Está hablando a la iglesia de Corintio. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. O sea, Dios es bueno. ¿Qué es lo que le está diciendo? Les voy a mostrar cómo Dios derrama su gracia. Fíjate bien el enfoque que tiene. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjate bien, que en grande prueba de tribulación, las iglesias de Macedonia estaban en gran prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Fíjate, a pesar de la gran tribulación que había en ellos, un gran gozo. A pesar de que ellos estaban, ¿qué? En profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Seguimos? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Con agrado. ¿Han dado con qué? Conforme a sus fuerzas. Es decir, ¿qué significa conforme a sus fuerzas? Conforme a lo que han recibido. Conforme a lo que recibieron, ellos dieron. O sea, no dijeron, no, hoy me diste más, hoy no, ¿cómo te va a dar más? No. Y aún más allá de ¿qué? De sus fuerzas. Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Los hermanos de las iglesias de Macedonia recibieron la gracia de Dios. O sea, Dios les da ese privilegio, ese amor, esa bendición de que ellos tengan alegría en su corazón y a pesar de su profunda pobreza, ellos dijeran, ok, con alegría nosotros no vamos a dar solo lo que entre comillas nos corresponde, sino vamos a dar ¿qué? Más. Y estaban en profunda ¿qué? Pobreza. 4. Pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Qué hacían las iglesias los hermanos de las iglesias de Macedonia? Pedían con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, o sea, de las ofrendas. ¿Para quién? Para los santos. Esto es lo que Dios quiere. Que nosotros aprendamos a depender de Dios y que reconozcamos que en realidad los que damos el diezmo no es gran cosa, sino que aún es poco, que necesitamos ¿qué? Dar más. Sí, conforme a lo que Dios te ha bendecido. Esta mujer había dado 2 blancas, esta viuda pobre. Ella confió en Dios. Estos hombres ricos no confiaban en Dios, porque aún de lo que les sobraba, le quitaron un poco. Y había
en ellos algún padecimiento que dijeran, no, pues voy a confiar en Dios. Ellos no estaban mostrando confianza en Dios, pero la mujer sí. Ella sí confiaba en Dios. Fíjate bien que te estoy hablando de la Escritura, hermano. No te estoy hablando yo de mi ronco pecho, ni te hablo cada 8 días de esto. Te lo hablo porque está escrito y es lo que correspondía después de Lucas 20, Lucas 21. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo y lo que nos está mostrando el Señor Jesús es que debemos de ¿qué? De ofrendar ¿cómo? Con algo que ¿qué? Como dijo el rey David, que me cueste. Porque cuando te cuesta, muestras ¿qué? Que dependes de Dios. O sea, nuestras ofrendas no deben ser, voy a dar mis ofrendas porque tengo mucha gratitud. Sí, está bien. Pero tus ofrendas debes ser consciente que las vas a dar. Porque dependes del Dios que te provee. Ese debe ser el primer principio. Y eso es el principio que nos está mostrando aquí nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, 2 de Corintios 9, 5, 8. 2 de Corintios 9, 5 al 8. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, por tanto, hablándole a los corintios, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Es decir, él manda a unos hermanos hacia Corinto y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. ¿Te das cuenta? Pablo no quiere que ofrenden porque pues es que no me queda de otro. ¿O qué van a decir de mí? ¿Cómo unos sí dieron y yo me voy a hacer pato y no voy a dar? No. Pablo lo que no quiere es que haya peso en su corazón cuando ofrendan, sino que lo que quería es que hubiera generosidad, es decir, que hubiera amor. Amor por Dios y amor ¿por quién? Por sus semejantes, porque aquí estaban pasando una gran hambruna. ¿La iglesia de quién? De Jerusalén. Y entonces, familia, eso no debe de ser una carga para nosotros, sino que debemos de ver cómo pensaba el rey David. Y eso era porque él tenía una gran relación con él. Y cómo pensaban los hermanos de las iglesias de Macedonia, entre ellos los filipenses. Dar para ellos era un gozo, una alegría, un privilegio. Y ellos lo sentían así porque Dios puso esa gracia en su corazón. Y ellos lo sintieron así. Y nosotros tenemos que también pensar así. No nos debe de doler, sino que tenemos que tener alegría. Cada que tú des, recuerda que tú le estás manifestando a Dios que dependes de Él. Esto es lo que quería nuestro Señor Jesús que vieran todos sus discípulos, todos los que estaban allí escuchando. Por eso, ¿quién dio más? ¿La mujer o los ricos? La viuda, porque dio todo. Ella mostró que su dependencia de Dios. Tuvo confianza en Dios. Ellos no. Ellos no. Así que, familia, no es que Jesús sea un mirón, pero Él todo lo ve. No podemos ofrendar sin que Él nos vea. Él nos ve. Y Él sabe cuál es tu situación. Y Él sabe hasta dónde confías y dependes de Él. Amén, familia. Amén. Entonces, Él siempre nos ve cómo ofrendamos
cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Él se da cuenta siempre. Y esto debemos entender que no es como para que sientas que Él te está observando y de esa manera te está presionando. De ninguna manera. Él simplemente ve. Él simplemente ve. Amén. Ok. Continuamos. Verso 6. Y les dice el Señor Jesús en el verso 6. 5 seguimos, perdón. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Es decir, el Señor Jesús estaba ahí y de repente escucha a algunos que están hablando sobre la hermosura de este templo, que era muy hermoso, y además la fortaleza con que había sido construido. Y el Señor Jesús los escuchó. No sé si llegó un turista y alguien era un guía y les estaba diciendo, no, ¿saben qué? Que miren nada más cómo está el templo y la fortaleza, y ahí les está explicando, ¿no?, cómo fue construido y todo esto. Recordemos que el templo de Jerusalén primeramente fue construido ¿por quién? Por Salomón. ¿Y después fue reconstruido por quién? No. Fue reconstruido ¿por quién? Por Zorobabel. Cuando salen de Babilonia y son reinstalados, allí ellos reconstruyen ¿qué? El templo de Zorobabel. Y pasaron unos siglos y estando gobernando en Judea, Herodes el Grande, aquel malvado que mandó a matar a los niños menores de 2 años, ¿se acuerdan? Bueno, este hombre era muy sagaz y él decidió ganarse a los líderes judíos. De esta manera, él lo que hizo es mandar a agrandar el espacio del templo de Jerusalén, tanto en extensión como también en altura. Y según Josefo, el historiador romano, dice que cuando venía la gente de fuera de Jerusalén y volteaba a ver el templo, veían que en la parte de arriba, la cúspide, estaba construido de un mármol blanco, dice de un blanco puro. Y desde lejos parecía que estaba lleno de copas de nieve. Pero también en la parte de arriba, pero hacia las laterales, tenía unas láminas de oro. Y tú no podías mantener tu vista porque se reflejaba con el sol de tal manera que brillaba que te podías quedar ciego. Y de esto es lo que los judíos se jactaban mucho. Y aquí el Señor Jesús los escucha y entonces toma esto y va a dar una profecía de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Así que, ¿por qué iba a ser destruido? Porque el pueblo no había reconocido que a Dios de la manera que tenía que ser. Estaban alejados de Dios y no habían reconocido también ¿a quién? A Jesús. Si hubieran reconocido a Jesús, ellos se hubieran convertido y no hubieran estado en guerra, ¿sí?, con ejército. ¿Con quién? Con los romanos. Entonces no hubiera pasado lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, fíjate lo que dice la palabra de Dios en el verso 6. Y a unos que hablaban, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces ellos estaban pavoneando,
Mira nada más la grandeza de este templo. ¿Ya viste? No, wow. Está construido tan fuertemente que sus piedras, algunos dicen que hasta llegaron a pesar 80 toneladas. Una piedra. Yo me imagino que eran las del cimiento. Y había otras que pesaban 8 toneladas. Y en medio de esas piedras, ¿sí?, había láminas de oro. Aparte del oro que estaba arriba. Entonces, cuando en el año 70 después de Cristo, esto que está diciendo nuestro Señor Jesús se cumple. Él predijo esto que iba a suceder. ¿Por qué? Por la dureza de corazón de ellos. Porque sucedió esto. ¿Por qué? Porque varios hombres conocidos como los celotes formaron sus guerrillas y asaltaban a las guardias romanas, de tal manera que sí estaban impactando. Entonces llegó el momento en que el Imperio Romano, sus líderes, dijeron: ¿sabes qué? Que es necesario que acabemos con ellos, porque ya se pasaron mucho de listos. Y en realidad ya los apoyaban muchos a estos celotes, ya los apoyaba todo el pueblo. Entonces fueron sobre la ciudad de Jerusalén. Y ya hablamos de esto, cómo entraron y cómo más de aproximadamente 1.100.000 personas murieron. Pero se dice, ¿sí?, que cuando entraron ya los romanos a la ciudad, alrededor de 2.000 personas dijeron: ¿dónde podemos refugiarnos? Entonces se fueron al templo y ahí se refugiaron, porque decían: este está fuerte, aquí no van a poder llegar con nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Según algunos, que uno de los hombres que eran de la guardia romana estaba tomado y que de repente incendió, ¿qué? El templo. Eso es lo que dicen unos. Más lógico parece que una vez que entraron y el emperador les pidió que llevaran todas las riquezas, ¿qué pasó entonces? Tenían que incendiar el templo. ¿Para qué? Para que el oro se derritiera y así pudieran rescatar todo. Y entonces al final tuvieron que tumbar las piedras, piedra sobre piedra, hasta que no quedó ¿qué? Una. De tal forma fue destruido que hoy en día no saben exactamente con gran precisión dónde se encontraba el templo de Jerusalén. Es decir, es por aquí, es por acá, pero hasta hoy no se sabe exactamente. Hay quienes sí se sacan de la manga: no, está aquí, está abajo de la mezquita, no, que está acá, que... Bueno, pero exactamente no se sabe, porque fue completamente destruido. No quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor Jesús. Amén, familia. Jesús siempre cumple su palabra. Verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. Era normal que le preguntaran: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder esto, Señor? ¿Y qué les dice el Señor? Bueno, tranquilos. Ellos tenían que entender que si el Señor les estaba avisando sobre estas cosas, era porque estaba previniendo a sus discípulos.
Esta acción que está sucediendo aquí era algo que se iba a cumplir en 2 ocasiones. La primera, en el año 70, con la destrucción de toda Jerusalén. Y la segunda, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a hacer juicio a todas las naciones en su segunda venida. Y aquí en la primera ya hemos visto, ¿verdad?, las consecuencias que tuvo Jerusalén. Y el Señor Jesús los empieza a prevenir. Y así es con cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos previene. ¿Y qué es lo que empieza a decirles? Que van a venir, ¿qué? Falsos Cristos. Que van a decir, aquí está, miren, allí está, miren, allá está. Y en el tramo en que nuestro Señor Jesús fue crucificado, y en el tramo hasta llegar cuando es destruida Jerusalén, se levantaron hombres. Había uno que se hacía llamar también el Cristo. Y que es que Cristo era un hombre que peleaba con los celotes y también en contra de los romanos. O sea, todo lo contrario a lo que vino a ser nuestro Señor Jesús. Pero llegó el momento en que demostró que no era el Cristo y fue aplastado junto con uno de estos grupos por los romanos. Pero hubo varios. Y hasta la fecha sigues oyendo de falsos cristos que de repente se levantan. Hay hombres que son engañadores. Y que cuando la gente no conoce la palabra de Dios, entonces son ¿qué? Engañados. Y Jesús le está diciendo, pónganse muy listos, porque van a llegar estos y van a buscar engañarlos. ¿Sí? Uno, no, muchos. Dice, y el tiempo está ¿qué? Cerca. Mas no que vayas en pos de ellos. No vayas en pos de ellos. El tiempo está cerca, pero no vayas. Y nosotros podemos recordar, por ejemplo, que algunos decían, aquí está el Cristo. Hubo un hombre que se hacía llamar el Cristo y que decía que era el Cristo negro, que era el anticristo, pero ni siquiera era eso. Pero por todos lados el diablo está trabajando. Había un hombre que se llamaba William Mueller en Estados Unidos en el año 1846, y él profetizó según él, que Jesucristo iba a venir en ese año. ¿Y sabes una cosa? No llegó, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Él va a llegar de repente, pero va a llegar. ¿Y sabes una cosa? Muchos seguidores de él, defraudados, se alejaron de Jesús. Y conocemos a otro muy famoso, Carl Russell, ¿verdad? Este hombre también dijo que junto con Mike Rutherford, no, que en 1914 va a venir Jesús. Y ahí estuvieron todos, ¿verdad? Los de Brooklyn, esperando allí. Pero no llegó. No, va a venir en 1918. Se sacaron de la manga eso. No llegó. No, es que vino en espíritu. Toda una contradicción, porque la palabra de Dios enseña que todo ojo lo va a ver. Y que cuando Él venga va a llegar como ¿qué? Como un trueno. Y va a ser tan impactante ese trueno que todos van a decir, ¿qué está pasando? Y van a verlo. Todo ojo lo verá. Pero muchos de estos hombres van a estar surgiendo uno y otro. Y se van a introducir dentro de las iglesias. Y van a predicar cosas que no son. Y esto solo es obra ¿de quién? Del diablo. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Familia, ¿qué nos corresponde? Mientras
Él realiza su segunda venida, a nosotros nos corresponde ¿qué? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, donde quiera que estemos. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba el Evangelio. Y nosotros también fuimos enviados por Jesús, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Entonces, estaban prevenidos los discípulos por su Señor, por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los amaba. Les dijo, estas cosas no las extrañen. ¿Va a pasar? No preguntes, ¿y dónde está Jesús? Si Él mismo te lo dijo, que esto iba a suceder. Pero ¿sabes? Todavía no es el fin. Pero ponte listo, no los sigas, son engañadores. Verso 9. Sigue diciendo la palabra de Dios: y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¡Guau! Habrá guerras y sediciones. ¿Qué son sediciones? Sediciones son levantamientos. Es normal que esto suceda, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles a México, hubo guerras. Con el tiempo, ¿qué pasó? Hubo sediciones, se levantaron, ¿verdad? Por aquí, en el sur, en el norte, hasta que vino la independencia. Y dice el Señor, estas cosas van a suceder. Va a haber guerras y sediciones. En Estados Unidos, que llegaron de Inglaterra y peleaban con los con los indios, con los originarios de ese país, ¿verdad? Hasta que los fueron desplazando y los acabaron. Y se trataron de levantar los indios, sí, pero no pudieron, ¿verdad? Pero donde quiera que llegue una guerra, tiene que haber un levantamiento. ¿Qué pasó en Francia? En Francia había una gran pobreza, terrible. Y hubo un levantamiento, ¿verdad? Conocemos la Revolución Francesa. Y Napoleón, cuando se levantó, iba acabando allí por toda Europa y hasta llegar a Rusia, donde no la hizo, con el clima. Y todos decían, ese es el diablo. Entonces, las guerras, familia, siempre han sido un horror y seguirán siendo. Conocemos que la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y podemos ir para atrás, las cruzadas, y podemos ver en la época de los seleucidas, ellos también llegaron hasta Europa, ¿verdad? Tenían un imperio grande. Y después vemos el Imperio Otomano, allá por el año 1200, 1300, se expandieron grande. Y así ha venido, como los vikingos bajaron, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia Europa. Y empezaron a hacer guerra. Las guerras siempre han sido, siempre. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que no porque hay una guerra, ya es el fin. No, familia. No porque hay una guerra. ¿Tú qué crees que pensaban en la Primera Guerra Mundial? Esto es el fin. ¿Qué crees que pensaban en la Segunda Guerra Mundial? Es el fin. Y cuando dejaron caer las bombas en Nagasaki y Hiroshima, este es el fin.
pero no ha sido el fin. Pero debes de tener miedo, debes de tener temor. ¿Por qué? No debemos de tener temor, eso es lo que quiere el diablo. Pero Jesús nos adelanta todo lo que iba a acontecer. Y como cristianos estamos conscientes de esto. No debemos de tener miedo, no debemos de tener temor. Debemos estar conscientes. Y en lugar de tener miedo, ¿qué? Llevar el Evangelio. También nos habla de que iba a haber, ¿qué? Grandes terremotos. Y esto también sucedió antes de que fuera el año 70. Hubo terremotos. En China hubo un terremoto muy grande. Tanto que no pudieron contar los muertos. Pero 7 años antes de que fuera destruida Jerusalén, hubo un terremoto grande en Pompeya, que destruyó toda la ciudad. La gente quedó horrorizada. 7 años después de la destrucción de Jerusalén, vino una erupción del volcán Vesubio. Igual allí, otra vez con estos cuates de Pompeya. Entonces, ¿sabes una cosa? Las erupciones, los terremotos, también siempre han sido muchos terremotos. Sabemos que en Chile ha habido varios. Hubo uno hace poco acá en Haití. En México ha habido también varios donde hemos visto muertos, no se diga en el 85, ¿verdad? Hasta te temblaban las piernitas de miedo, ¿no? ¿Sí o no? A mí en el primero no sentí así mucho miedo. Hasta que escuché las noticias, dije, wow, porque yo no le tenía miedo a los temblores. Pero cuando vino la réplica, me salí de mi cantón. Y allí en el patio temblaba, se veía todo azul de los relámpagos. Ahí sentí pasos. Pero ¿sabes una cosa? Desde ese entonces acá ha habido muchos terremotos. Los terremotos siguen siendo, quizás con mayor aumento, quizás. Por lo menos los conocemos más, porque a través de las redes sociales rápido sabemos. Pero esto seguirá siendo. Pero aún no es el fin. No tenemos que tener temor.